La época medieval, que abarcó desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo XV, fue un periodo fascinante y complejo en la historia de la humanidad. Durante esta larga era, Europa experimentó una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que dejaron una huella indeleble en la forma en que la sociedad occidental se desarrollaría en los siglos posteriores. La Edad Media se divide tradicionalmente en tres periodos: la Alta Edad Media, siglos IX al X, la Plena Edad Media, siglos XI al XIII, y la Baja Edad Media, siglos XIV y XV. Fue un periodo que siguió a la caída del Imperio Romano y precedió al Renacimiento. La Edad Media fue un tiempo de profundos cambios y desafíos, caracterizado por la fragmentación política, la influencia de la Iglesia Católica en la vida cotidiana, y la prevalencia de la agricultura como base económica. La sociedad medieval estaba estratificada en tres clases principales: los nobles, el clero y los campesinos. Los nobles eran dueños de tierras y tenían poder político. El clero tenía un poder espiritual y religioso significativo, y los campesinos eran agricultores y trabajadores. La mayoría de los territorios europeos estaban gobernados por señores feudales, que otorgaban tierras a los vasallos a cambio de lealtad y servicio militar. El poder centralizado era escaso, y la autoridad real variaba según el lugar y el periodo. La agricultura era la base de la economía medieval. Los campesinos cultivaban tierras y trabajaban en las propiedades de los señores feudales. El comercio también era importante, especialmente en las ciudades. La educación estaba en manos de la Iglesia y estaba centrada en la educación religiosa. Las escuelas monásticas eran comunes, y la educación era principalmente para la élite. Las condiciones de vida eran difíciles, y las enfermedades eran comunes. La peste bubónica, conocida como la peste negra, fue una pandemia devastadora que mató a millones de personas en el siglo XIV. La dieta medieval estaba compuesta principalmente de pan, carne, pescado y vegetales. La disponibilidad de alimentos variaba según la región y la estación. Los castillos y las catedrales góticas son ejemplos emblemáticos de la arquitectura medieval. Las casas eran generalmente simples y construidas con materiales locales. La tecnología medieval incluía molinos de viento, arados y la imprenta, en el siglo XV, que revolucionó la difusión de la información. La Iglesia Católica tenía un papel central en la vida medieval y dominaba el pensamiento y la cultura. La teología y la filosofía estaban fuertemente influenciadas por la religión. La justicia era en gran parte administrada por la Iglesia y estaba influenciada por la ley canónica. La corrupción y la arbitrariedad eran comunes. Los derechos humanos modernos tal como los entendemos hoy en día eran prácticamente inexistentes en la Edad Media, con muchas formas de opresión y desigualdad. Las mujeres tenían un estatus subordinado y rara vez tenían acceso a la educación o al poder político. Su papel principal era el de madres y esposas. Los hombres tenían roles más diversos, pero en su mayoría estaban involucrados en actividades agrícolas, militares o religiosas. La moral y la ética estaban fuertemente influenciadas por la Iglesia, promoviendo la fe, la caridad y la obediencia. La Edad Media fue testigo de numerosas guerras y conflictos, incluyendo las Cruzadas y la Guerra de los 100 Años. La ideología predominante era la fe cristiana, que moldeaba la vida, la cultura y la política en toda Europa. La Iglesia tenía un control significativo sobre la mente y las acciones de la gente.